Hola, bienvenidos. Mi nombre es Melina y vamos a estar estudiando el nuevo pacto. Esta es la lección número 10 en la escuela sabática. Para aquellos que no la tienen o no la leyeron, está bien. Nosotros vamos a leer pasajes de la Biblia y vamos a hablar un poquito de qué se trata todo esto. Así que antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Padre Señor que estás en el cielo, te agradecemos porque estás aquí. Gracias porque nos das la oportunidad de aprender más de ti, de aprender de tus secretos, de tus verdades, um, de tu muerte, del plan de salvación, Señor. Acompáñanos ahora para que puedas estar en nuestros corazones, en nuestras mentes y que seas tú el que pueda hablar el día de hoy. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar con el libro de Jeremías, capítulo 31. Así que mientras ustedes van ahí, más o menos vamos a hablar un poquito de qué es lo que hemos estado estudiando todas estas lecciones. Hemos hablado de los pactos que Dios ha tenido con su pueblo, ya sea en el pasado, en el presente y en el futuro. Nosotros hemos estudiado en las lecciones anteriores, en los videos anteriores, un poco del pacto que Dios tenía en el jardín del Edén, del pacto con Noah. Nos centramos un poquito en el pacto de Abraham y un par de lecciones lo hicimos en el pacto del Sinaí. Pero siempre hemos como relacionado eso con el nuevo pacto porque eso es lo que a nosotros nos... somos el grupo que estamos dentro de ese pacto. Pasa que hay muchos paralelos entre lo que son los antiguos pactos y el nuevo pacto. Entonces esto más que nada el día de hoy es como un resumen de las veces anteriores, de lo que hemos dicho. Acuérdense que la repetición hace que nos acordemos más de las cosas. Pero van a haber cosas nuevas también. Ok, Jeremías 31, versículo 31 al 34. Dice: Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con los antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo no tendré nadie que enseñe, perdón, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es el nuevo pacto que Dios ya como que viene anticipándolo. Acuérdense que Jeremías está en el Antiguo Testamento y todavía no era tiempo para ese nuevo pacto. Pero libros como Isaías, Jeremías, eran libros proféticos que hablaban mucho del futuro y más que nada de cuándo Jesús iba a venir. Y entonces, hay muchas cosas que podemos ver aquí. Aquí habla obviamente del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que fue lo que estudiamos las veces pasadas. Y si nos acordamos, Dios pues les dijo que era lo que Él quería hacer con ellos y que era lo que esperaba de ellos, que era obediencia. Y les dejó una ley con los 10 mandamientos. Después también habíamos hablado en la lección pasada del sábado, que es parte de los 10 mandamientos, y cómo todo eso forma algo importante dentro de lo que es el pacto. Porque Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Vemos aquí en el versículo 32 que Dios habla de sí mismo como el esposo de Israel, el esposo del pueblo o de con quien Él ha estado haciendo ese pacto. Y esto, como lo he mencionado otras veces, hace completamente sentido cuando pensamos que un pacto es como un casamiento, es como un matrimonio en el cual dos personas se juntan porque quieren estar juntas, porque quieren tener un lazo para siempre, aunque ya se conocieron antes, aunque
ya se han enamorado y todo eso, pero quieren sellar su unión em, casándose. Y entonces eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es curioso que Él menciona esa palabra esposo, porque cuando dos personas se juntan y se unen en matrimonio, los dos tienen que hacer su parte. No es que solo el esposo hace su parte o la esposa hace su parte. Los dos tienen que hacer su parte para que ese matrimonio sea vigente. Entonces, Dios obviamente pone su parte, Él pone su pacto, pone su promesa, Él cumple sus promesas y nos da lo que Él nos promete, que es ya sea una tierra nueva, ya sea el Mesías, ya sea eh, vida eterna, liberación de nuestros pecados. Todas esas cosas Él nos promete en sus pactos y Él cumple. Pero nosotros no cumplimos nuestra parte del pacto y nosotros ya sea o queremos que nos caiga todo de arriba y nosotros no hacer nada y no obedecemos, no hacemos lo que tenemos que hacer, o simplemente no nos importa y rechazamos ese pacto que Dios nos da la opción a nosotros si queremos aceptarlo o si queremos rechazarlo. Él no nos va a obligar a casarnos con Él, ¿verdad? Es lamentable, pero Él lo acepta. Entonces dice que obviamente el pueblo de Israel no cumplió con eso. Si nosotros estudiamos la Biblia podemos ver que han pecado muchas veces, han caído muchas veces. Dios de hecho los vuelve a poner bajo el yugo de otros países para que ellos puedan buscar a Dios de esa forma y Dios redimirlos otra vez. Aunque no es que Dios le pone ese castigo, sino que mucho de eso y de que otros pueblos los hayan tomado son consecuencias de sus acciones. Nosotros también tenemos consecuencias de nuestras acciones. Dios puede usar esas consecuencias para enseñarnos algo y para acercarse a nosotros y que nosotros nos acerquemos a Él, pero Dios no te va a poner a hacer un castigo simplemente de la nada. Generalmente Él usa esas situaciones que ya están hechas gracias a nuestros pecados y a nuestras acciones y quiere sacar algo bueno de ahí, sin cambiar tu forma. O sea, Él pudiera y nos gustaría a nosotros que Él intercediera y dijera, no sé, si vamos a hacer algo que nos va a destruir, algo que está mal, que va a herir a otros. Él le gustaría ponerse al frente de nosotros, poner un ángel y decir, mira para el otro lado, pero no puede porque iría en contra de nuestras decisiones y nuestras acciones y de lo que nosotros queremos hacer. Bueno, vamos a seguir analizando este texto. Entonces, claro, Dios dice, ok, ya hice un pacto con ustedes, que de hecho la lección menciona un poco de que nosotros muchas veces pensamos que este pacto que Dios hizo en el Sinaí y todo eso era solo para el pueblo de Israel, pero no, nos equivocamos. Este pacto en realidad era para todo el mundo. Ahora, que Dios use al pueblo de Israel para que puedan llegar a otros, porque Él no podía paralizar todo el mundo en ese momento y decirles, ok, esto es lo que quiero y lo que voy a hacer de ustedes, porque el resto del mundo no estaba preparado. Los israelitas estaban empezando a prepararse, pero ellos tenían que preparar a los demás. ¿Hicieron esto? Lamentablemente no. Guardaron esa luz adentro y encima la mal usaron. Todo lo que Dios puso como leyes ceremoniales y sus mandamientos y todo el Pentateuco y los profetas y todo lo que Él hizo con amor para la humanidad y para mostrar a Jesús, lamentablemente el ser humano lo usó para hacerlo negativamente, para juzgar, para manchar, no, o sea, no de la forma que pensamos, pero o sea, los fariseos, los saduceos, los que más estudiaban la palabra de Dios,
los sacerdotes y todo eso, empezaron a usar eso como cargas para los seres humanos y empezaron a transgiversar el significado de esos rituales, porque y Dios después nos dice, los animales, la sangre de esos animales y todos los sacrificios, eso no tiene ningún poder en sí para liberarte de nada. Era un símbolo de lo que iba a venir después, que era Jesús. Entonces, lamentablemente, empezaron a tomar todo de la forma que no era y empezaron a hacer pecado, lo que no era pecado, y lo que no era pecado, todo así, ¿no? Y a mí me pone a pensar mucho eso, porque digo, hoy en día también nos pasa mucho, de que empezamos a agarrar partes aquí de la Biblia y a usarlas para, en lugar de levantar a alguien, para tirarlo abajo. Y es muy triste ver eso, es muy triste ver cómo el ser humano también dentro de la iglesia forma sus propias leyes que ni siquiera son, están en, o sea, en la Biblia, ponle, y pensamos que la juventud, que no, otras personas que no piensan como nosotros, están quebrantando todo y pecando y manchando la iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque esto ha pasado en el pasado y hay que aprender esas cosas. Dice, entonces dice el Señor que va a ser un nuevo pacto y esta vez Él va a incluir a todo mundo y te lo dice ahí y para que no pensemos que esto es algo de solo un grupo. Pero ojo, hoy en día también a veces agarramos todas esas verdades y agarramos ese pacto y lo guardamos para nosotros hoy en día. Y solo mantenemos esa luz dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Y la comunidad en la que vivimos no conoce ni lo que hacemos, ni quiénes somos, ni a quiénes representamos. Ni a quién representamos. Es triste, es triste que nuestras comunidades no nos vean trabajando para el que lo necesita, para el que necesita ayuda, ¿verdad? El que está sufriendo allá afuera. ¿Qué importa si cree en Dios o no cree en Dios? ¿Qué importa si sea de cualquier religión? Nuestro trabajo como persona y como iglesia es ofrecer lo que tengamos y ayudar a nuestra comunidad. De esa forma es cuando la comunidad va a ver esa luz interna en nosotros, ese fuego, y van a decir, wow, ¿quiénes son estas personas? Porque no he conocido a alguien así, no, con esa amabilidad, con ese amor, con ese interés en ayudar sin recibir nada a cambio. Hay iglesias que solo ayudan para tener miembros adentro. Hay iglesias que solo hacen el trabajo para tener más número de bautizados. Eso es triste, es muy triste. Y pasa mucho más a menudo de lo que tendría que pasar. Bueno, este pacto dice que aparte, o sea, de que espera, bueno, obviamente obediencia de nosotros y todo eso, pero que Él esa ley la va a poner en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y eso Él lo menciona muchas veces en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué en la mente? Porque ahí es donde reside Dios, el Espíritu Santo en nosotros, porque la única forma en que nosotros vamos a poder mantener la ley de Dios, la ley suprema, la ley moral, es teniendo al Espíritu Santo, porque acuérdense, ya lo dijimos antes, es fácil seguir un reglamento para ciertas personas, no, obviamente ya hay rebeldes que no, pero es muy fácil para una persona X seguir un reglamento al pie de la letra, ¿ok? Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que desde tu corazón nazca eso. Y la única forma en que van a hacer, y si vos tenés a Jesús, al Espíritu Santo en tu corazón,
De otra forma, esto no va a funcionar. ¿Ok? Y de esa forma, Dios quiere no solo que le obedezcamos, pero por medio de nuestra dedicación a Él y a los demás, Él va a perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades, no importa lo que hicimos, dice. Y que Él no se va a acordar más de eso. ¡Wow! Esa es una promesa que nadie te puede prometer. Nadie te puede prometer. Y aunque la promesa hubiera terminado ahí y ese fuera el nuevo pacto, tendríamos que estar agradecidos de por vida. Pero Dios no solo nos quiere perdonar y olvidarse de eso, Él nos quiere recompensar con una viviendo en nosotros y segunda con la vida eterna. ¿Qué Dios así vas a encontrar en cualquier otra literatura, en cualquier otra religión? Dios, este Dios es un Dios hermoso, bondadoso, amoroso, que quiere tener una relación contigo, quiere ser tu esposo, te está diciendo, tu esposa. Es increíble. Vamos a Mateo rapidito, 5:17. Y aquí dice Jesús, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas, no he venido a anularnos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni un tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y bueno, sigue hablando de qué pasa si alguien infringe, y luego en el versículo 20 dice, porque les digo que a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a las de los fariseos y de los maestros de la ley. Una que, cuando yo me pongo a pensar en esto y digo en el día de hoy, yo sé que él está dando fuerte a los fariseos, ¿no? Pero en el día de hoy, esto, o sea, ¿quiénes son los que estudiaban la ley y seguían todo al pie de la letra y llevaban a cabo las actividades de la sinagoga y todo eso? Entonces, hoy, si nosotros tuviéramos que traducir este versículo hoy en día, Dios está diciendo, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los muchos ancianos de la iglesia, muchos diáconos, pastores quizás, evangelistas. O sea, si lo ponemos hoy en día, porque este era el impacto que estaba teniendo en el pasado, cuando él hablaba de los profetas, de los fariseos y de los seduceos y de la ley, estaba hablando de lo que equivaldría hoy en día a nosotros, esas personas en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús acá en otras palabras? Que hay muchas personas dentro de la iglesia, otra vez, que siguen mandamientos, que hacen actividades, que tienen cargos, que todo eso, pero que no tienen a Jesús adentro. Entonces, todo eso no te sirve para nada y tu justicia tiene que ser más grande que eso. Más claro no puede estar, más claro no puede estar. No está tampoco diciendo todos los fariseos son así, todos los ancianos son así, obviamente no. Pero lamentablemente hay un grupo grande dentro de nuestras iglesias y de las sinagogas en el pasado y siempre en la historia de la humanidad que empezamos bien y empezamos luego a desviarnos en nuestras propias pensamientos, justicias y vas a ver, o sea, hay un versículo por acá. Bueno, después este pasaje en el versículo 21 habla del homicidio, de que no es solo matar, no matarás, sino que si vos te enojas con alguien, ya estás pecando en tu corazón. Entonces, ¿cuántas veces uno ha visto a un anciano, a un diácono, a alguien con un cargo que supuestamente anda enseñando a los demás y anda mostrando el ejemplo, enojarse con algún hermano, enojarse con algún programa, enojarse con algo, en la junta de iglesia, por ejemplo? Me van a decir que nunca han visto a alguien enojado en una junta de iglesia. Bueno, aquí te está diciendo, si vos te enojas con alguien, estás pecando en tu corazón. Es como si estuvieras matando a esa persona. ¿Me entendés? Y a veces ni siquiera lo decimos y lo sentimos por dentro. ¿Cuánta gente dice, ay, cómo me gustaría que esa persona no estuviera ahí? ¿Cómo me gustaría?
y en tu corazón estás pecando y no te estás dando cuenta porque ya es tan inconsciente, ya es tan parte de ti, ese pecado está tan arraigado adentro tuyo que no nos damos cuenta. Lo malo, o sea, está bien porque, o sea, Jesús nos ama y Él está dispuesto a perdonarnos a todos, no importa lo que hagamos. El problema es cuando estas personas quieren mostrar ser el ejemplo y están pisoteando a otras personas espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. Y estas personas van perdiendo ese fuego que tenían dentro de ellos. Van a haber muchas personas que se van a separar de Dios por nuestra culpa. Y eso es tan lamentable, que recién el día que Dios venga y llegamos a juicio y todo eso nos vamos a dar cuenta de todas esas barbaridades que sin darnos cuenta hemos hecho. Después habla también del adulterio y lo mismo, en el versículo 27 está diciendo que si alguien ve a una mujer, y vamos a incluir también hombre, y lo desea, ya estás adulterando en tu mente. Entonces, todo esto a veces, claro, yo a veces digo, no, Jesús vino a simplificar y a expandir la ley. Primero que nada, él obviamente, ¿se acuerdan cuando dice que le dicen cuál es el mandamiento más importante y Dios dice, mira, no hay mandamiento más importante, de hecho te voy a decir una cosa, te lo voy a simplificar, ama a Dios y ama a tu prójimo y ahí estamos. ¿Por qué? Porque todos esos mandamientos y toda la ley moral de Dios se basa en dos cosas, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque yo cuando amo a Dios con todo mi corazón y cuando amo a Dios, al prójimo como a mí mismo, estoy dejando de pensar en mí, estoy dejando de ser egoísta. Y cuidado, porque a veces pensamos que amamos a Dios, pero todavía nos amamos a nosotros. Y todavía es toda nuestra justicia y todo basado en nosotros. Y por eso no podemos no podemos amar al prójimo. Porque pensamos que nuestra relación con Dios va a ser suficiente, pero en realidad estás teniendo una relación contigo mismo. ¿Ok? Cuidado, cuidado. Bueno, y después, pero acá Jesús dice, pero yo tampoco te quise decir que los 10 mandamientos no están vigentes, o sea, ¿a quién le entra eso, no, en la cabeza? Entonces, acá te tengo que explicar, un poquito más que nada, que en realidad no es 10 mandamientos, sino que esos son como una idea de lo que es la ley moral de Dios, ¿ok? ¿Están entendiendo eso? Es una idea, porque el no matar, adentro de eso incluye un montón de cosas. Pero si yo amo a mi prójimo, entonces no lo voy a matar, ni tampoco voy a hablar mal de él, ni tampoco lo voy a odiar. ¿Me entienden? Ok. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, uy, no me voy a acostar con alguien más, ¿verdad? Y quizás el acto de no caminar a esa persona y acostarse en una cama es como más físico, más, ok, me puedo refrenar de eso, pero refrenar los pensamientos de adentro y refrenar tu mente de andar pensando lujurias, de andar pensando en el cuerpo de cierta persona, en los ojos, en la actitud, en fantasías o mirar fotos en tu computadora donde sea una revista. Eso es más difícil de frenar. Entonces Jesús ahí lo que te está diciendo es, ok, quizás estás cumpliendo la ley en no acostarte con esa persona, pero en realidad no la estás cumpliendo porque tu mente está más podrida que otra cosa. Jesús nos conoce tan bien, tan bien, tan bien. Mejor que nosotros mismos. Quiero que piensen. Hay muchas cosas que estudiar esta lección, pero a lo personal, a lo que vos podés poner en práctica, quiero que pienses cómo puede el Espíritu Santo estar dentro de mi corazón y cómo puedo hacer que Dios escriba su ley en mi corazón y en mi mente.
Y quiero que pienses, porque esto es lo más importante, creo, de esta lección, de todas estas lecciones, que vos puedas aplicar. ¿A quién le importa si lo enseñamos o no lo enseñamos? No, aquí lo importante es que vos lo puedas aplicar en tu vida y haga una diferencia en tu vida. De esa forma, mañana vas a poder hacer una diferencia en la vida de alguien más. El hablar, así como estoy haciendo ahora el hablar, no pasa nada. Yo puedo estar hablando y quizás no hacer ningún cambio. Es solo Dios que va a hacer el cambio en ti. Si vos abrís tu corazón, si abrís tu mente. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pasa tiempo con Dios. Deja el yo un rato al lado. Déjalo. La semana pasada hablamos del día de reposo. Una de las formas más fáciles y que encima es una ley encima, mantener un día para estar conociendo a Dios, relacionándote con Él. Cuando vos haces eso, Dios va a entrar en tu vida y cada día de la semana van a haber espacios en ese día en que vos vas a estar pensando en Dios, vas a estar comunicándote, hasta que va a llegar un momento, algún día, en que va a ser algo que ya te fluye, algo que estás en constante conexión con Él, ¿me entendés? Pero esto es un proceso y cada uno va a caminar a diferentes lados y Dios no te juzga por si estás al comienzo, si estás al final, si dónde deberías estar. Él solo quiere pasar tiempos contigo, Él va a hacer el resto. Pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de abrir un espacio de tiempo, abrir un espacio de nuestro corazón, leer, orar, pasar en la naturaleza, ayudar a otros, porque el ayudar a otros, el simple hecho de ayudar, Dios, su presencia está ahí. Entonces, eso es una venida tanto para ti como para esa persona que estás ayudando, de poder sentir a Dios, ¿ok? Entonces, yo quiero que por favor le des ese espacio, que pienses en qué tan importante esto va a ser para tu vida, ya sea aquí o en el cielo, ¿ok? Padre Señor, que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos amas, tú haces este pacto para que nosotros podamos casarnos contigo. Ayúdanos a aceptarlo y ayúdanos a poder cumplirlo. Pero la única forma que podemos hacer eso es si tú entras en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hazlo, Dios, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Adiós.